Buenas noches, bienvenidos a Tribuna de la Historia. Vamos a tratar hoy el tema de los válidos, el tema de esos personajes rodeados de poder, rodeados a veces también de un cierto halo de misterio, que al lado de la figura de un rey generalmente tenían en sus manos las riendas del poder, casi tan omnímodo como podía ser en aquel entonces el poder real. Los válidos han formado parte importante en nuestra historia de España, para bien o para mal. Esto habría que mirarlo en este programa un poco con detalle, y en todo caso vamos a analizar por qué existieron los válidos, cuál fue el papel que jugaron en esta historia y qué es lo que lleva a hombres, a veces de procedencias muy oscuras y muy dispares, a ocupar un lugar preponderante al frente de una nación, al frente de los destinos, en este caso de España, incluso a tener en sus manos un poder tremendo, un poder casi comparable al poder real, a veces incluso más que el propio rey. Escribía don Diego de Saavedra Fajardo, decía: no hay príncipe tan prudente y tan sabio que con su ciencia lo pueda alcanzar todo, y por lo tanto, decía, conveniente es que alguno le asista al ver y resolver las consultas de los consejos que suben a él, con el cual confiera sus dudas y sus designios, y de quien se informe y se valga para la expedición y ejecución de ellos. Si esto es bueno o malo, vamos a verlo ahora. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Son don Carlos Seco Serrano, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia. Un libro de don Carlos nos viene ahora magníficamente para este programa, que es Godoy, quizá uno de los más importantes representantes de este valimiento, Godoy, el hombre y el político, recientemente aparecido. Y otro libro de don Carlos, que no es tan de este programa, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, pero que lo citamos porque particularmente nos parece un excelentísimo libro y que siempre merece la pena de ser citado. Don Francisco Tomás y Valiente es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Salamanca y magistrado del Tribunal Constitucional. Citemos entre sus obras Los válidos en la monarquía española del siglo XVII, estudio institucional editado por el Instituto de Estudios Políticos. Don Pedro Molas Ribalta es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona y autor de Historia Social de la Administración Española, estudios sobre los siglos XVII y XVIII, junto con otros 4 profesores. Lo ha editado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Departamento de Historia Moderna en Barcelona. Y don José Antonio Escudero, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, Premio Nacional de Historia, director general del Instituto Español de Migración, y entre sus obras, esta que nos atreveríamos a calificar casi de monumental, editado por Estudios de Historia de la Administración, que son Los secretarios de Estado y del Despacho. Como siempre, vamos a entrar en el tema centrándolo un poco en unas imágenes de cine e inmediatamente iniciamos el coloquio sobre el asunto de los válidos que nos va a ocupar esta noche. La aparición súbita de personajes en la cúspide del poder político y en quienes el rey delega, de una u otra forma, la función de gobierno, constituye un sugestivo capítulo en la historia política de las monarquías europeas. Con muy diversos nombres, privados, favoritos, válidos, vemos nosotros a esos personajes en distintas etapas de la historia española. Desde un temprano antecedente, como en el caso de don Álvaro de Luna, en el reinado de Juan II de Castilla en la primera mitad del siglo XV, el itinerario de los válidos españoles logra una consistencia institucional específica en la serie de válidos de los Austrias, y concretamente en los de los reyes Felipe III, Felipe IV y Carlos II, para ofrecernos luego en la monarquía de los Borbones algunos casos relevantes y aislados cuya representación paradigmática sería don Manuel Godoy en los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX. Todo un haz de cuestiones relativas a las motivaciones, a las negligencias y abandonos y a la irresistible pasión de mandar y otras varias de naturaleza afín van a ser objeto de examen en el presente programa dedicado a los válidos españoles. Don Álvaro de Luna constituye un precedente rotundo y trágico. Su influencia sobre el rey Juan II fue tan intensa que llegó a afirmarse por los contemporáneos que había hechizado al monarca. Sin embargo, ante las presiones sociales se volvió contra su favorito. Álvaro de Luna fue aprehendido y condenado a muerte, acusado de usurpar el poder real y haber malversado las rentas de la corona. Su decapitación en la Plaza Mayor de Valladolid, el 2 de junio de 1453, proyectó una sombra de tragedia sobre este primer gran ejemplo de los privados o favoritos. El régimen de gobierno en la España unificada, tras el matrimonio de Fernando e Isabel, no dejó apenas resquicio para semejantes personajes. No eran los reyes católicos nada propicios a abandonar el gobierno en válidos o privados. En la España de Carlos I, las tensiones entre los personajes flamencos y castellanos, amén de otras circunstancias,
anularon de raíz la posibilidad del absoluto predominio de individuos aislados que monopolizaran el favor del monarca. Felipe II, por su parte, nunca confió del todo en nadie y él mismo asumió, hasta la exasperación, el control de los asuntos de Estado. Llegó a lo sumo a repartir pequeñas zonas de influencia entre sus secretarios, pero sin abdicar nunca de su supremo e inapelable control personal. La forma de gobierno de Felipe II hay que situarla en las antípodas de cualquier privanza o valimiento. Con su hijo y sucesor se produjo, sin embargo, un giro copernicano en el estilo de gobierno. Apenas muerto Felipe II, Felipe III abandonó el poder en manos del duque de Lerma, y ello de forma tan ostensible que tal vez ese abandono llevó consigo el reconocimiento de que la firma de valido valiera tanto como la del propio rey. Entregado primero a Lerma y luego a Uceda, Felipe III debió morir acosado por los escrúpulos. No es posible que me pueda yo salvar, un rey tan negligente en su gobierno, parece que exclamó en los últimos momentos. Condenado voy y no merezco que me entierren en sagrado. En el reinado de Felipe IV y tras un privado de menor notoriedad como Baltasar de Zúñiga, aparece Olivares como el dueño de la monarquía, para la que él quiso un estilo unificador y centralista. Mantenerse en el poder, no obstante, podría resultar más difícil que conseguirlo, y Olivares se rodeó de un cortejo de espías y confidentes. Olivares, pese a la pasión de mandar que magistralmente diagnosticó en el Marañón, hubo de hacer frente a una marejada de críticas y se vio en la necesidad de abandonar el valimiento. Él fue tal vez en la España de los Austrias el valido por antonomasia, el gran personaje que dignificó el favoritismo palaciego con su auténtica talla de hombre de Estado. Distinto fue el panorama de la España de Carlos II. Junto a nuevos privados, el padre Nitart o Valenzuela, aparecen otros personajes que logran el poder, no como fruto de una concesión amistosa del monarca, sino en base a luchas e intrigas de sus partidos y camarillas. Si aceptamos el lúcido análisis del profesor Tomás Valiente, estos individuos, Medinaceli u Oropesa, no merecían la calificación de validos a pesar de haber disfrutado de amplias funciones de gobierno. Medinaceli y Oropesa no fueron propuestos por el rey, se impusieron ellos mismos. Otro tanto cabe decir de don Juan José de Austria, quien apoyado por un sector del ejército logró el poder en lo que ha sido calificado de auténtico golpe de Estado en las postrimerías del siglo XVII. Las circunstancias que concurrieron en la conquista del poder por parte de Juan José de Austria nos sitúan ante un antecedente de la figura moderna del dictador, calificativo aplicado al extremeño don Manuel de Godoy, quien protagonizó un espectacular encumbramiento en la España de Carlos IV. Aquí no fue el monarca quien enajenó su voluntad y cedió su confianza, sino la reina quien dispuso todo. La abulia de Carlos IV y el descaro ambicioso de María Luisa, Goya inmortalizó el mezquino temple moral de ambos, hicieron posible el encumbramiento de aquel Godoy cuya privanza, ya en el siglo XIX, concluyó en destierro. Esta es la trama de los hechos y el escenario de los personajes. Habría en todo caso que considerar si la privanza o el valimiento, revestidos de un ropaje institucional cambiante, no han sido una categoría permanente en la praxis de gobierno en todo tiempo. Una vez más, señoras y señores, la historia aparece como maestra de la vida de la que este programa, dentro de las habituales limitaciones impuestas por el tiempo, no desea ser sino espejo y fiel retrato. Profesor Tomás y Valiente, quizá fuera conveniente comenzar por definir lo que es un valido. De acuerdo, vamos a intentar establecer una especie de características o de líneas que nos permitan dibujar el contorno de la figura de un valido, advirtiendo que naturalmente quizá la palabra definición no sea la más adecuada. Vamos a describir porque en historia no me parece que la técnica de definir sea exactamente la más adecuada. También quiero advertir que al hablar de esta especie de definición, por así decir, de lo que es el valido, yo me fijo sobre todo en los validos del siglo XVII, no solo porque son los únicos que yo he estudiado, sino porque me parece que quizá entonces es cuando se da el prototipo de la figura y un prototipo además repetido continuadamente unos respecto a otros. La primera de las características que yo creo que se da en el valido es la de ser un amigo del rey. El valido tiene poder, ciertamente, pero accede al poder, goza de esa parcela más o menos grande, luego veremos en qué medida, de poder porque es amigo del rey y en tanto en cuanto y hasta que siga teniendo esa amistad del rey. Es decir, el soporte de su poder es la amistad regia.
La amistad dentro de un régimen de monarquía absoluta de aquel que es el titular, la personificación del poder sumo, es decir, el monarca. La segunda característica que yo diría que es propia de los válidos es el hecho de que estos hombres se ocupan, como decían los clásicos del XVII, en el manejo de los papeles, es decir, participan del negocio del Estado, es decir, que no son meros favoritos, meros consejeros en la sombra, aunque también sean esto, sino que ellos deciden, ellos toman decisiones, ellos mandan, ellos dentro del aparato del Estado tienen un poder que pudiéramos decir que está, de hecho, reconocido por los demás. Tercera característica es que este poder, que de hecho está reconocido por los demás, quizá no tiene una suficiente apoyatura jurídica. Es decir, el válido busca siempre una cobertura jurídica, un título suficiente para el poder que tiene, a mi modo de ver, sin encontrarlo. Es un poco la tensión, como decía Saavedra Fajardo, entre el valimiento como gracia y el valimiento como oficio. Siempre se busca tener unos títulos jurídicos, pero repito que esta será una de las tensiones nunca alcanzadas de los válidos. Justificar con títulos adecuados el poder de hecho que realmente tienen. Otra característica de los válidos, esto se ve muy bien, muy claramente en hombres como, por ejemplo, el conde duque de Olivares, es su voluntad de trabajo, su enorme capacidad de trabajo. Los válidos, por lo menos del 17, llegan al poder, luego quizá tocaremos este tema, entre otras razones porque la abundancia de papeles, el manejo de los papeles, es excesiva, desborda todo el tipo de cauces institucionales hasta entonces existentes, y hace falta o bien un gran rey trabajador, como Felipe II, o alguien que le asesore, le ayuda, le asista al rey en el manejo de los papeles, y para esto hace falta un rey o un válido, un hombre que, entre otras, tenga la cualidad de ser un gran trabajador. Y finalmente yo diría que la característica última del válido es el encontrarse siempre en una situación ambigua, poco definida, entre lo que es la asistencia, la ayuda, la colaboración o el consejo respecto al rey y lo que puede ser la sustitución misma de la figura del rey. Esta es quizá la gran paradoja del válido, como en un régimen de monarquía absoluta y como, a pesar de que todos los teóricos dicen en el 16, en el 17, en el 18 que la soberanía es inalienable, que la soberanía es indelegable, sin embargo, de hecho, el válido de alguna manera llega a sustituir al rey. Ese sería el límite que los teóricos políticos de la época siempre le apuntan a los válidos como su gran peligro y como lo que ya no se le puede admitir a un válido. El rey tiene oficio de reinar, como decía Quevedo, y el válido le puede ayudar, es bueno que le asista, pero no que le sustituya. Hasta ahí diríamos que llega el límite máximo del valimiento. Si tuviéramos que arrancar, profesor Seco Serrano, cronológicamente del principio, ¿cuál sería el primer válido? ¿Quizá Álvaro de Luna? Sí, yo creo que efectivamente Álvaro de Luna, aunque estas características definidoras a que se ha referido el profesor Valente realmente cuando se dan en su plenitud es en el siglo XVII. Don Álvaro de Luna, en la etapa exactamente anterior a la de los Reyes Católicos, cubre un papel al que no alcanza la capacidad de Juan II, que es realmente lo que entonces están haciendo las monarquías que van a dar lugar al Estado moderno. La lucha contra los poderes medievales, los poderes feudales, nobiliarios, etc. Él se hace cargo de esa misión que realmente debía cubrir la corona, pero a la hora de la verdad él todavía sufre las consecuencias, es la víctima de ese mismo poder nobiliario con el que él no acaba, ¿no? Pero indudablemente es el punto de arranque y luego ya hay que llegar al siglo XVII, porque una de las características, me parece que estará Valiente de acuerdo conmigo, en el caso de los válidos, es que ellos vienen a suplir a los reyes cuando realmente el rey tiene una personalidad relativamente débil o no suficientemente acusada. Entonces, por ejemplo, no se puede hablar propiamente de valimiento, se puede hablar de consejeros influyentes en la época de los Reyes Católicos, en la época de Carlos V, de Felipe II, pero hay que llegar a un rey perezoso, sin personalidad, como Felipe III, para encontrarse con la gran imagen del valido, que es el duque de Lerma, o con un rey que sí tiene personalidad, pero que en cambio tiene poca seguridad en sí mismo, aunque sí tiene capacidad de trabajo y voluntad, que es Felipe IV. Entonces aparece la figura que tiene una gran personalidad, una gran conciencia de su misión, del programa que tiene que desarrollar,
de cara a la monarquía, que es el conde duque de Olivares, ¿no? Esas son las dos figuras representativas del valimiento en el siglo XVII. Sin embargo, un rey como Carlos II, que la historia nos lo ha presentado como un tanto abúlico, un tanto inútil, ¿se distingue por tener validos o no? Bien, Carlos II, por supuesto que tiene validos, validos y... Pero en todo caso no fueron notorios, no han pasado con la fuerza... No, sí, naturalmente que han pasado. Es el caso, por ejemplo, del padre Nitar, que finalmente fue expulsado, es el caso de Valenzuela. Pero yo entiendo que ya en este reinado, en el reinado de Carlos II, ya hay una especie como de desvanecimiento progresivo de la figura, y porque además ahí incide otro tema, que es tanto el hecho de que para delegar la confianza del rey es requisito incluso previo el que el rey tenga una cierta personalidad para adjudicar la confianza a uno o a otro, y en ese sentido Carlos II me da la impresión de que más que delegar la confianza, y sería el caso de los propios validos, pues se vio sometido a un cierto acoso por parte de presiones palaciegas, cosa que fue especialmente clara en la primera parte del reinado, cuando su madre era reina regente, y luego también al final. Es decir, que si se admite que el valido es una persona que recibe un poder delegado y expreso del rey, implícitamente se reconoce una cierta personalidad del monarca. Y tal vez en el reinado de Carlos II, en fin, tengo la impresión de que hubo lo primero, pero también hubo lo segundo. Es decir, hubo validos que en definitiva no fueron fruto de la delegación de la confianza expresa por parte del rey, sino fruto de intrigas y de camarillas palatinas. ¿Existe una teoría, profesor Molas, del válido? ¿Una teoría política, por ejemplo? Se ha buscado efectivamente explicación a este fenómeno, e incluso se le ha buscado una explicación europea, puesto que simultáneamente y en distintos países y con distintos nombres, pues aparecen hombres de plena confianza de los monarcas en Inglaterra, en Francia, en España, incluso en otros países en el Imperio Germánico. Naturalmente, no todo se puede explicar con la personalidad de los reyes, aunque están las matizaciones que ha expresado el profesor Secco entre unos y otros. Entonces se ha buscado como explicación la creciente complejidad de los asuntos, a que hacía referencia el profesor Tomás y Valiente. También una reacción, un nuevo protagonismo de la nobleza, que, visto dónde está el eje del poder, que está en este manejo de los papeles, pues adecúa su posición, de forma que un poco el valimiento se ha visto como una forma, la forma más extrema de la reacción nobiliaria en la cima del Estado, con una contrapartida, que si como la confianza no se comparte y solo hay un válido, si existen diferentes clanes en lucha, el dar la confianza a uno supone la exclusión de los otros del poder, con las tensiones consiguientes. ¿Y el valimiento significa, en definitiva, a la larga o a la corta, una quiebra en el poder real? ¿O es eso que nos decía usted como un intento de superar una burocracia que ha subsistido hasta nuestros días? La cosa es bien evidente. Bueno, quiebra en el poder real entendido como institución, evidentemente no. La primera paradoja del válido es que aparece justamente en épocas de plenitud de monarquía absoluta. Quiebra del poder de esa persona que en ese momento es rey, en buena medida sí. Quiebra, o por lo menos partición, bipartición del rey, del poder entre el rey y el válido. En este sentido, a mí me parece particularmente interesante la relación entre Felipe IV y Olivares, porque al margen de la idea dominante de un conde-duque que tiene hambre de poder, lo cual es totalmente cierto, y que trata de absorber todo el poder, es también cierto que Olivares cuida de que Felipe IV intervenga en el manejo de los papeles. Le escribe, por ejemplo, un delicioso papel casi privado en 1626, en diciembre, me parece, diciéndole, Olivares, al rey, que arrime el hombro, literalmente la expresión es esta, que no se quede atrás, que el rey no puede dejar todo su poder y que hasta tal punto le insiste en ello que si el rey insiste en su tarea de trabajar poco en los papeles del Estado, él, Olivares, se retirará. De manera que la suplantación o la sustitución no se debe ver nunca, me parece a mí, en los válidos como un intento de quebrar el poder del rey. Quizás sí, como acaba de decir Pedro Molas, como un intento de la gran nobleza de no dejar que el poder alcance a niveles inferiores de la burocracia estatal, por ejemplo, los secretarios de Estado, que sería la figura con la cual los válidos tendrán una cierta rivalidad.
esa intención de la nobleza se ve muy claro en el hecho de que la gran parte, la casi totalidad de los validos del siglo XVII sean miembros de la más alta nobleza cortesana. Y cuando uno, Valenzuela, que no es noble, trata de ser un valido, dura 3 años, y son los nobles quienes lo expulsan. De manera que quiebra del poder real no diría yo tanto. Intento de control de la cúspide del poder por parte de la nobleza, compartiéndolo con el rey en cierta medida, sí. Don Carlos Seco, quizá la figura del valido no ha llegado a nosotros con una gran brillantez. Es decir, parece como si fuera, no sé, el personaje tortuoso que manejaba por detrás los hilos de la marioneta. En todo caso, ¿dónde empezaba el trabajo de Estado y dónde empezaba el trabajo de alcoba? Bueno, yo vamos a dejarlo de la alcoba donde debe estar. Y voy a advertir una cosa que supongo que el profesor Tomás Valiente estará de acuerdo conmigo. No hay que enfocar la figura del valido de una manera totalmente negativa. Claro, ya he advertido que el valido viene a cubrir un papel que no desarrolla quien debe desempeñarlo, que es la corona. Pero esto tiene una ventaja, que es que desplaza lo que pudiéramos llamar el problema de la responsabilidad política del rey a otra persona. Cuando las cosas se ponen mal, cuando la política funciona mal, cuando hay una crisis del carácter que sea, entonces hay un responsable que no es el rey. Eso descarga las responsabilidades del monarca en el valido, que es el que se llama el atlante de la monarquía, etcétera. Ahora, también hay que subrayar una cosa. Efectivamente, pues hay mala prensa de cara a los validos, y yo entiendo que en algún caso esa mala prensa está muy bien justificada. Por ejemplo, me parece insalvable el papel desempeñado por el duque de Lerma en la época de Felipe III. Pero el duque de Lerma realmente no tiene un programa político de cara a Europa, de cara a lo que pudiéramos llamar la política internacional. Él juega eso que se llamaba la política de la quietud, de la paz, etc. Pero es una política de una paz que pudiéramos llamar bochornosa, ¿no? Porque incluso pues toda la reacción que viene después, que está encabezada en buena parte por el conde de Olivares, que está en parte inspirada por intelectuales como Quevedo o como el propio Saavedra Fajardo, pues, es una reacción que entiende que la decadencia de la monarquía no es precisamente la razón de la paz, sino que la paz que el país ha atravesado a trancas y barrancas es lo que ha generado la decadencia o el desprestigio en que el Estado se encuentra de cara a sus émulos de Europa. Luego que hay que entender que, insisto, la mala prensa en el caso del duque de Lerma no es mala prensa, es un reflejo de una realidad. El duque de Lerma supone la corrupción, el poder, por lo que tiene de sustancioso. Y en ese caso, pues hay que pensar, probablemente el Estado español no ha atravesado época de corrupción más profunda que la que representa la época del duque de Lerma y de los paniaguados del duque de Lerma, que eran a su vez privados del duque de Lerma, como por ejemplo el marqués de Siete Iglesias o por ejemplo Franqueza, etcétera. En cambio, la figura del conde duque de Olivares es una cosa muy distinta y la historiografía actual está llevando a cabo una labor de revisión, de reivindicación del personaje, porque él sí tiene un programa que sale mal, que choca, que incluso resulta repudiable o que no entienden bien sus contemporáneos, precisamente porque resulta un poco anacrónico, se adelanta a los tiempos, pero indudablemente tiene un programa. El problema del conde duque de Olivares es que efectivamente piensa que la paz que la nación disfruta es el motivo de la decadencia y se lanza a un empeño de prestigio que le enfrenta con toda Europa, que le lleva a unas reformas internas fuera de tiempo que no se entienden, que provocan una ruptura interior, y eso le hunde al conde duque de Olivares. Incluso desde el punto de vista de los reyes que sostienen a estos validos, en el caso de Felipe III también me parece insalvable. Es un rey abúlico, un rey perezoso, que simplemente descarga sus responsabilidades en el duque de Lerma y a la hora de morir es cuando se arrepiente profundamente porque tenía conciencia de lo que había hecho. En cambio, en el caso de Felipe IV creo que está compenetrado con el programa político del conde duque y actúa de acuerdo con él, y cuando el conde duque de Olivares se hunde el sistema del conde duque y el rey tiene que aceptar el prescindir del conde duque de Olivares, entonces se queda prácticamente en una situación difícil, se encuentra vacío porque es un hombre que efectivamente tiene buena voluntad pero no tiene voluntad. Es una situación muy distinta.
De lo de Godoy hablaríamos... Luego tendríamos que revisar un poco porque es valido otra por cosa. valido y rey por rey. Entonces, el profesor Seco Serrano casi ha planteado el tema. ¿Positivo o negativo un balance sobre los válidos? ¿Han sido positivos para la historia o han sido tortuosos y oscuros personajes? ¿Buena o mala prensa? ¿Qué decía? Hombre, si de prensa se trata, yo creo que la prensa no fue buena, ¿no? O sea, por lo menos en los contemporáneos y quizá juzgados desde la óptica actual. Lo que ocurre es que yo creo que hay un problema más de fondo, y el problema de fondo es que de una forma u otra prácticamente todos los reyes tuvieron válidos, aunque no se llamaran así. Es decir, yo añadiría a esa caracterización que ha hecho tan certeramente el profesor Tomás y Valiente acerca de la figura del válido, el hecho de que el válido no esté incardinado en la estructura del aparato de la administración. Es decir, que nosotros nos encontramos que hay un rey, Felipe II, un rey absolutamente absorbente, detallista, que mira papel por papel, etcétera, etcétera. Entonces, Felipe II es una persona que, y con ello tomo un poco el tema de los secretarios, que tiene gente de cierta confianza para él, como fue el caso de Antonio Pérez u otros. Pero él cambia de unos a otros, es decir, nunca se fía del todo de una persona. En cambio, Lerma, con Felipe III, sí recibe, o parece que recibe desde el principio, la confianza total. Pero así como esos secretarios estaban en el aparato de la monarquía, diríamos, colgados en un puesto administrativo X, el señor Lerma, lo único que es, desde todos los puntos de vista, es privado del monarca, y si el monarca le suelta, de ahí pasa a la nada. Y a propósito de eso, yo quisiera también tocar otro tema que me parece importante, que incluso yo no sé si es un poco polémico, es decir, en qué medida los válidos, y esto repercutiría también en la mala prensa o en la no excesiva buena prensa, fueron gentes que se ocuparon, de hecho, diríamos, de los papeles o de las gestiones y de las consultas, porque yo tengo la impresión, en fin, aparte de Lerma, que en ese sentido me parece que rayó a menos altura, que incluso un personaje como el conde Duque, que sin duda pues tenía una gran talla política y tenía un programa político muy concreto, bueno, pues fue una persona que sí tuvo grandes planteamientos sobre los problemas del país. Es, por ejemplo, el famoso manifiesto de 1621. Pero, evidentemente, el conde Duque no descendía ni podía descender al absoluto tráfago de los papeles que llegaban de todos los consejos. En ese sentido, yo diría que los válidos se ocuparon, en el mejor de los casos, de las grandes cuestiones, ¿no? de los grandes problemas, pero no se ocuparon, diríamos, pues de la vida burocrática cotidiana. No hay que olvidar, por ejemplo, que el conde Duque de Olivares fue el segundo personaje más pintado por Velázquez, después del propio rey, después de Felipe IV, ¿no? Es decir, no se ocuparon de la vida cotidiana administrativa, y en ese sentido se produjo un auténtico colapso en la administración del Estado. Y luego, creo que eso incluso pues repercutió en las críticas de la opinión pública, que a veces no tanto criticaban, yo no sé si en esto mis colegas estarán de acuerdo, no tanto criticaban que hubiera válido, cuanto señalaban la figura deseable del válido, es decir, cómo el válido tenía que ser. Sí, en este sentido, si se me permite la introducción, yo querría quizá puntualizar un par de cosas. A mí me parece que esto que hemos dicho de si era buena o mala la figura del válido, yo creo que más que hablar de si buena o mala, y enlazo con algo que ha dicho José Antonio Escudero al final, lo que me parece es que, por lo menos en el siglo XVII, casi todo el mundo estaba convencido de que era una figura necesaria. Necesaria porque de algún modo prefiguraba lo que después, andando el tiempo, y a algunos de ellos ya en pleno siglo XVII se le ha dado el nombre de cargo de primer ministro. Es decir, que lo que no era un válido, efectivamente, en eso estamos de acuerdo todos, me parece, era un mero burócrata, un administrativo más por rango, alto rango que fuera el suyo, sino lo que el válido era un político. Lo que él quería dirigir era la política del Estado, en este sentido de manera inmejorable en muchos momentos por parte de Olivares, en otros momentos fracasa, y en esto coincido plenamente con lo que decía Carlos Seco, de que cuando el válido se ha equivocado o su política no sirve o no se puede prolongar, se le quita y fuera. Con lo cual cumple una función también necesaria, no solo la de distribuir el poder o el juego político, el juego del gobierno desde la cumbre, sino también el de servir de pararrayos o de paraguas contra el rey cuando las cosas van mal. Y en este sentido, en lo de buena o mala prensa, yo creo que valdría la pena insistir no tanto en buena o mala prensa de los válidos ahora Sí, sino en la prensa que tuvieron en su tiempo, porque efectivamente
yo diría que de cada valido se puede reconstruir una especie de curva de la prensa. En los primeros momentos el valido es adulado por todos los que escriben, desde panfletos elogiosos hasta libros, el retrato del buen valido, es decir, se dibuja la imagen del valido perfecto, incluso hay libros que se llaman así. Y claro, cuando el valido se equivoca o cuando el valido hace las cosas mal, al menos las hace mal a juicio del que escribe el libro, o en los momentos ya vísperas de su fracaso, entonces de la adulación se pasa al odio envidioso. En muchas ocasiones, porque los que hablan mal del valido lo que aspiran acaso es a sustituirlo, o acercarse, o a formar parte de la clientela particular de los privados del valido, porque claro, cada valido reproduce en escalas inferiores otra serie de validos y la gente aspira a situarse, digamos, en la clientela del valido y sustituir a la clientela del valido en el poder. Su opinión, profesor Molas. Bueno, yo también quería añadir algo sobre esta cuestión de la prensa del valido y cómo ha sido considerada. Y quizás sería una paradoja, pero es posible que sea hoy cuando mejor es juzgada la acción de estos hombres y estamos redescubriendo valores positivos no solo en Olivares, sino en algunos otros de los grandes privados del siglo XVII. Un poco la tradición historiográfica les ha sido adversa, pero esta tradición arranca precisamente de esta guerra de panfletos que precede a la caída de cada valido. Y aquí pues yo no me resisto a recomendar a la gente que quiera pasar un buen rato la lectura de las sátiras políticas de la España moderna, publicada por Teófanes Egido. Y yo creo que la sátira política quizá ha alcanzado una de sus mayores cumbres de calidad y al mismo tiempo de una intensidad terrible en los panfletos y en los memoriales y en los versos en forma de Padre Nuestro que se preceden a la caída de Olivares. Pero es que este mismo Olivares, por ejemplo, es visto desde la Corona de Aragón con unas características que yo me atrevo a calificar de satánicas. Y esto no solo ya en Cataluña en 1640, cuando se produce la separación. En 1626, cuando por primera vez aparece Olivares y el rey ante la Corona de Aragón a pedir más dinero y más hombres o en una nueva forma, aparecen ya pasquines en la ciudad de Valencia, en la cual Olivares es un hombre que con una cuerda lleva atados a los diputados del reino. ¿Los lleva a dónde? ¿A dónde lleváis a esta gente?, pregunta el rey. Y el valido contesta: cuando sientan el fuego, ellos sabrán dónde. Es decir, que desde un primer momento ya hay quien identifica, en este caso concreto, a Olivares, a uno de los validos, con las fuerzas del mal. Y esta tradición, ahora aplicada unos, ahora otros, viene a llegar hasta nuestros días, en que se está haciendo una cierta revisión, por lo menos, de algunos de ellos, de los más importantes, de los que tenían un cierto programa del gobierno, de los que no se limitaban únicamente pues a una corrupción descarada. Hablando de esa corrupción, decía el profesor Tomás y Valiente que una de las condiciones sine qua non del valido era ser amigo del rey, o comenzaba todo por ser un amigo del rey. Eso se presta a lo que usted rechazó, es decir, a esos secretos inconfesables, a esas trapisondas en común. Bueno, pero es que concretamente estamos hablando, por ejemplo, del duque de Lerma, el conde duque de Olivares, realmente se trata simplemente de personajes que se han situado en la casa del príncipe, cuando el príncipe todavía no figura en primer plano en la vida política, que se han ganado su voluntad, muchas veces porque les han proporcionado ayuda en sus apuros económicos, se han ido ganando la voluntad del príncipe, y en el momento en que el príncipe llega a rey, pues se entrega plenamente a ellos, ¿no? Pero es que, claro, cuando se habla de estas cuestiones de Alcoba se piensa en otra cosa. En este caso, en absoluto. Por ejemplo, el duque de Lerma, la gran enemiga en la corte la tiene precisamente en la reina. La reina bueno, hasta el punto de que se llegó a hablar de que si no él, por lo menos alguno de sus paniaguados más próximos, había sido culpable de la muerte de la reina Margarita, que la había envenenado. En fin, en esta cuestión se repite la historia en la época del conde duque de Olivares. La gran enemiga del conde duque de Olivares es la reina Isabel de Borbón, ¿no? De modo que, precisamente porque ellas tienen otra visión de los problemas que el rey, creen efectivamente o se hacen más asequibles a la crítica, que está subrayando el hecho de que estos validos desprestigian al monarca y por consiguiente, claro, ellas se ponen en guardia, procuran hacer la guerra por su parte al valido. Eso ya había ocurrido en tiempo de don Álvaro de Luna, en que es la reina la que se hace instrumento de la nobleza enemiga de don Álvaro de Luna para liquidar a don Álvaro de Luna, ¿no?
una cosa muy distinta a lo del siglo XVIII. ¿Es usted de la misma opinión, profesor Escudero? Sí, fundamentalmente sí. Vamos, yo añadiría a eso el hecho que a mí me parece importante, y quizá más importante incluso desde la óptica de hoy, es decir, hasta qué medida o en qué medida en una época, en una etapa histórica en que no hay partidos políticos tal como hoy día lo entendemos, creo que este es un tema sugestivo, es decir, en qué medida los validos, ellos mismos, fueron, diríamos, como jefes de clientelas políticas en la lucha por el poder. Es decir, yo creo que de alguna forma, es decir, al valimiento, como se ha señalado aquí, se llega o bien por la amistad del rey, que sería pues un poco el valido químicamente puro, o bien por intrigas y por presiones palatinas, que serían pues los últimos personajes del reinado de Carlos II, o bien por la fuerza de las armas, que sería el caso pues de Juan José de Austria, en el reinado de Carlos II también, en el reinado de Felipe IV. Entonces, con ese, diríamos, juicio de fondo, yo creo que es muy interesante pensar hasta qué punto estos validos, que a su vez tenían pues una clientela también de pequeños validos de ellos mismos o de secretarios, es decir, patrocinaron una especie de sucedáneo en la España de los Austrias de lo que luego serían los partidos políticos. Bueno, yo quisiera subrayar algo que lo ha dicho en su estudio, en su magnífico estudio el profesor Valiente. El caso, por ejemplo, del Duque de Lerma. El Duque de Lerma viene aupado por una reacción nobiliaria, efectivamente. Felipe II y sus antecesores en los consejos de la monarquía habían procurado tener muy a raya a la nobleza. El Duque de Lerma, siendo todavía marqués de Denia, cuando llega al poder y él está como figura fundamental en el Consejo de Estado, lo primero que hace es romper con esa tradición, inundar el Consejo de Estado de figuras de la alta nobleza que de un modo u otro están vinculados a él y que sabe él que le van a respaldar. Pero hay otra cuestión junto a este apoyo que él busca en la nobleza, que es una reacción frente a lo que ha sido la etapa anterior. Es el empeño del Duque de Lerma de eliminar de sus alrededores todo lo que le pueda hacer sombra, de modo que esos nobles importantes que están en el Consejo de Estado realmente no son personalidades políticas de gran envergadura. Los que son grandes cabezas en la monarquía, esto ya lo decía un embajador veneciano en la corte de Felipe III, me parece Guicciardini, dice, el Duque de Lerma tiene alejadas de la clave del Estado a las grandes cabezas de la monarquía. Y es muy curioso que en tiempo de Felipe III la periferia del imperio y las grandes embajadas, etcétera, están cubiertas por personalidades de primer orden, pero todas muy lejos porque ese es el problema. En las proximidades, en la clave del poder, no hay nadie que realmente le pueda hacer sombra al Duque de Lerma, o el que está ya corrompido, y las grandes figuras están alejadas. Vamos, si les parece, a analizar un poco figura por figura, valido por valido. Por ejemplo, profesor Mola, ¿de quién? ¿El conde duque de Olivares, por ejemplo? Ha tocado casi el más importante de todos, ¿no? Es un personaje al que hay que mirar con respeto, porque es un hombre, como se ha dicho aquí, infatigable, un hombre inteligente, pues un hombre patriota. Yo insistiría un poco en que la revisión que se ha hecho hoy de su figura, pues se plantea la importancia de que le veamos en su contexto. Es decir, nosotros tenemos muy fácil el juicio porque vemos la historia al revés, sabemos cómo acabó. Entonces decimos, este hombre es un insensato de intentar mantener el imperio hispánico en Europa con las limitadas fuerzas de que contaba. Hay que ponerse también en su lugar y eso es lo que insistió hoy la historiografía. Es decir, en la gran lucha contra la Francia de Richelieu, que era otro gran válido, Olivares podía ganar. Había unas expectativas razonables. Su política se puede llamar expansionista o imperialista en según qué sentido, pero que por otra parte puede pensarse también que se reduce a conservar los grandes bastiones del imperio español, los Países Bajos, Italia, las relaciones con el imperio germánico, con la corte de Viena. Es decir, que se tiende a pensar que era una política plausible. Él era un hombre de grandes planes, posiblemente se dejaba llevar más allá de sus planes. El gran problema de Olivares es que muchas de sus reformas necesitaban tiempo. Y él se encontró que en el momento en que se reducía la riqueza territorial de la monarquía y en el momento en que aumentaba la presión exterior, él tenía que sacrificar sus reformas de largo plazo a unas necesidades inmediatas de dinero.
y una tras otra sus grandes ilusiones de reforma gradual van siendo sacrificadas por este imperativo exigente de la guerra que primero se empieza a ganar en la rendición de Breda, por ejemplo, y luego se va perdiendo inexorablemente plaza tras plaza. Y parece que el mismo Olivares queda en su universo mental prisionero de estas tensiones que le van a llevar, después de la caída, a la locura. De manera que es un hombre que, independientemente de las discrepancias que se puedan tener con él y con su política, hay que mirar con un gran respeto. Profesor Escudero, el Duque de Lerma, si está usted de acuerdo, si quiere usted añadir algo más sobre el Conde Duque de Olivares. Sí, bueno, yo creo que sobre el Conde Duque se podría añadir muchísimo porque Bueno, Conde Duque quizás sea un programa en su momento. El valido mejor. Probablemente lo merezca la figura. Claro, es el valido mejor estudiado. La peculiaridad del Duque de Lerma, pues sería en principio ser el primero, vamos, el primero de la serie austriaca. Y una peculiaridad importante, que yo no sé eso hasta qué punto, diríamos, está comprobado, es el hecho de que todos los demás, incluido el Conde Duque, gozaron de un gran poder de hecho. Pero en el caso de Lerma nos encontramos que se afirma que llegó a producirse el curioso fenómeno institucional de que el rey delegara en Lerma su propia firma. Es decir, se nos ha dicho, y en fin, a mí este es un tema que me parece, desde el punto de vista histórico-jurídico, apasionante, y desde luego que para mí es un tema pendiente, vamos, hay una afirmación de que cuando Felipe III llegó al trono y se encontró con una junta, prescindió de ella, que entonces el primer acto que hizo al llegar a gobernar fue abandonarse en Lerma y establecer que la firma del propio Duque de Lerma valiera tanto como la firma del rey. En cualquier caso, lo que sí nos consta es, bueno, pues una cédula de 1612 que publicó el profesor Tomás y Valiente, en la que el rey ordena a los consejos que sigan las órdenes de Lerma, etcétera. Pero creo que la peculiaridad del Duque de Lerma, que es un personaje, pues sin duda interesantísimo, sería, por una parte, haber inaugurado la temática del valimiento en la Edad Moderna, y por otra, hasta qué punto asumió esa función ya estrictamente jurídica de que su firma como privado valiera tanto como la firma del rey. Don Carlos, Godoy. Bueno, ese es un salto de un siglo, ¿no? Bueno, en el caso de Godoy, claro, hemos atravesado toda la etapa del siglo XVIII representada por el apogeo de la Ilustración. Hay figuras en el siglo XVIII que ejercen un cierto valimiento. En la época de Felipe V, por ejemplo, el caso de Alberoni, o en cierto modo el caso de Ripperda, pero en fin, un valido pleno, efectivamente, en el siglo XVIII no llega hasta Godoy. Pero yo quisiera subrayar una pequeña cuestión. En el caso de Godoy, efectivamente, se da la llegada al poder de un personaje que está dentro del círculo de amistad, de confianza de los príncipes de Asturias, años antes de que muera Carlos III. Pero también es cierto que Godoy no llega a la categoría de secretario de Estado, es decir, no se hace cargo del poder, hasta que un acontecimiento exterior, que es nada menos que la Revolución Francesa, desplaza o hace inoperantes pues los instrumentos de gobierno que había heredado Carlos IV de su padre. Cae primero el conde de Florida Blanca, cuando ya lleva más de 3 años reinando Carlos IV, y luego se mantiene el poder el conde de Aranda hasta que los acontecimientos del 10 de agosto en Francia y todo lo que sigue, pues hacen que los reyes piensen que no es un buen instrumento de poder. Y la explicación que da Godoy en sus memorias a su acceso al poder, creo que sigue siendo válida. Es decir, ellos desconfían de estos políticos ilustrados que han heredado de la etapa anterior, porque creen que todo el proceso anterior, el proceso de la Ilustración, ha conducido, en el ejemplo de Francia, al desastre en la Revolución. Entonces buscan el crearse ellos mismos un instrumento absolutamente propio y sin antecedentes ni conexiones con lo anterior. Y este joven guardia de corps, que ellos están convencidos, no la reina, están convencidos el rey y la reina de que es un hombre extraordinario, valiosísimo, brillantísimo, que es el mejor elemento con el que pueden contar y que además se lo debe todo a ellos. Y le convierten efectivamente en la clave del poder, y ejerce el poder efectivamente con una plenitud tan grande o mayor que la que tuvo el poder en las manos del Duque de Lerma o del Conde Duque de Olivares. Aunque haya un momento
en que Godoy es apartado del poder, el año 98, por 2 años. Eso es una cosa circunstancial, es una consecuencia también de lo que está ocurriendo en el exterior, de la política internacional francesa, y cuando vuelve al poder, esto es interesante subrayarlo, él vuelve en el año 1800, ya no vuelve con la categoría de secretario de Estado, él queda en el nivel, en un escalón que pudiéramos decir intermedio entre la corona y los secretarios del despacho, y no toma el título ni de primer ministro ni de primer secretario del despacho. El título que recibe, esto es muy curioso, al poco tiempo de estar en el poder, es el de generalísimo, en relación con la guerra de Portugal que él va a dirigir. Y en la última fase de su valimiento, el de almirante. ¿No? Son títulos de carácter militar los que él recibe, pero el poder que tiene es incontrastable. Estamos ya en el final del programa. Profesor Tomás y Valiente, si venimos a la edad contemporánea, si llegamos casi hasta nuestros días, ¿se repite el fenómeno del valimiento? Bueno, no me gustaría entrar en lo anecdótico ni en las citas de nombres y apellidos concretos, pero a mí me parece que la figura del valido, en cuanto que podamos ver en ella una mezcla o una combinación de relaciones públicas y de relaciones privadas, es decir, de un personaje que accede al poder y que tiene una cierta cobertura jurídico-política para ejercer el poder, pero que además goza de beneficios privados, de amistades privadas, etcétera, creo que esta figura es difícilmente desalojable del Estado. Lo bueno sería, pero esto naturalmente ya más que hacer historia, es más bien un juicio de intenciones o de deseos, sería que, digo, en el Estado estuviese únicamente servido el interés público, o bien por representantes públicamente elegidos, o bien, si el sistema no es democrático, como pasa en las monarquías absolutas, por titulares, ministros nombrados directamente por el rey, etcétera. Pero lo que a mí me parece que es casi consustancial con la figura del poder es la mezcla de intereses públicos, la mezcla de intereses privados, y esto que en los validos vemos, y de lo cual el valido es el prototipo, me parece que difícilmente desaparece siempre o para siempre del poder. Quizá en las organizaciones jurídicas que, válgase o valga la simplificación, podríamos calificar democráticas, esta figura del valido no debe aparecer y de hecho aparezca menos. La figura del valido puede aparecer y de hecho ha aparecido más, o bien en regímenes de monarquías absolutas, o bien en regímenes de concentración del poder en una sola persona, llamémosles dictaduras o algo parecido, en donde esa concentración del poder en una persona permite que esa misma persona, sin rendir de ello cuentas a nadie, pueda delegarlo total o parcialmente, y entonces es cuando realmente nos encontraríamos cercanos o dentro de la figura del valido. Nuestro tiempo se termina. Volvemos a lo que escribía don Diego de Saavedra Fajardo. Si algo tiene de bueno, decía, el valimiento, es la gloria de haber merecido la estimación del príncipe. La duración está llena de cuidados y peligros. El que más presto y con mayor honor salió de él fue más feliz. Lástima que esto, como tantas otras cosas en la política, sea pura teoría y que la historia se divida en opiniones, como hemos visto aquí, para juzgar benévolamente, o incluso con gloria a alguno de ellos y muy duramente a otros. Gracias por sus testimonios, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Buenas noches.